Muy buenos días a todos, gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a esta sesión intrahospitalaria. Vamos a estar transmitiendo también por Facebook Live. Bienvenidos sean todos. Vamos a darle la bienvenida entonces a la licenciada en farmacia, Clenia González López, quien va en esta ocasión a exponer el tema de clasificación ABIDE. Muchas gracias, licenciada, y bienvenida. Gracias. Bueno, les voy a hablar sobre la clasificación de ABIDE, de los antimicrobianos, del acceso, vigilancia y reserva, y es sobre la lista que ya emitió la Secretaría de Salud. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, un poco de lo que es la clasificación del programa de uso racional de antimicrobianos y la biología, aunque después les voy a hablar de estos temas. Adelante. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, esta clasificación viene de parte de la OMS. Entonces, es con la necesidad, o detectó la necesidad de afrontar lo que es la resistencia antimicrobiana que se presenta pues, a nivel mundial. Entonces proponen pues esta herramienta de clasificación de los antimicrobianos para pues poderlos utilizar a niveles institucionales y poder utilizar de preferencia de primera instancia los medicamentos de acceso, posteriormente los de vigilancia y por última opción los de reserva, aunque les vamos a ir explicando. Bueno, les voy a explicar a qué se refiere cada uno. Siguiente, por favor. Entonces, viene de una, el término ABIDE proviene de una, de siglas en inglés que fueron traducidas al español. Entonces sería acceso, vigilancia y reserva. Entonces, pues, como les comentaba, el objetivo es tratar de disminuir el uso de antimicrobianos de vigilancia y de reserva para estar utilizándolos de acceso, y con esto proponen que se pueda reducir la resistencia antimicrobiana. Entonces, ya hemos estado trabajando un poquito con esto aquí en el hospital también, y se ha visto un poquito el cambio, pero pues obviamente se requiere que pues a nivel regional, estatal, nacional, mundial, se haga, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los antimicrobianos de acceso pues son todos aquellos con una actividad amplia, de una gama de patógenos que se pueden utilizar principalmente con tratamiento empírico, pero siempre son de primera elección. Y estos muestran una resistencia antimicrobiana menor a todos los demás. Siguiente, por favor. Entonces, como la lista que cuenta con ellos pues es una lista amplia. Entre ellos pues está cefalexina, ampicilina, penicilina, sulfamicina. Entonces, es una lista amplia, pero ya la Secretaría de Salud ya redujo esa lista de los medicamentos que pues obviamente se comercializan aquí, ¿no? Y además están dentro del cuadro. Siguiente, por favor. Entonces, los de vigilancia son aquellos que tienen una mayor potencial de resistencia, y entonces por eso pues tienen un riesgo un poquito alto de que se esté presentando esta resistencia, y son los que se recomiendan como
tratamiento empírico de primera o de segunda elección. Y entonces, pues, se requiere, o más bien quieren llegar al punto de que sea para un número limitado de síndromes infecciosos específicos. Igual hay una lista más larga, la siguiente por favor, de todos los medicamentos que incluyen dentro de esa lista, como aminoglucósidos, ciprofloxacino, hiperacilina, o sea, es una lista larga, de hecho hay más, pero ya está reducida esta lista. La siguiente, por favor. Entonces, en los medicamentos de reserva ya están aquellos que se deben usar solamente para infecciones confirmadas, de preferencia, y obviamente la última elección, y son los que presentan una mayor, se debe de verificar pues el costo-beneficio y el uso racional de estos medicamentos, sobre todo por su costo, tanto por su costo como por la resistencia que están presentando. Siguiente, por favor. Entonces, está esta lista, que son rifampicina, tigecyclina, algunas, poriconazol también está dentro de esa lista. Y la siguiente, bueno, entonces les comentaba que este trabajo se viene haciendo dentro del hospital y dentro de lo que es Secretaría de Salud, por medio del Comité de Uso Racional de Medicamentos y con el programa de optimización de antimicrobianos, así como con el Comité de Farmacia y Terapéutica dentro del hospital y en la CEDESA, para poder utilizar con mayor eficacia estos medicamentos. Entonces ya la lista es la que proponen. Siguiente, por favor. Y esta es la lista, digamos, oficial, donde están ya los medicamentos de acceso. Entonces, como primera elección, pues tendríamos que estar utilizando clindamicinas, penicilinas, ampicilinas. Posteriormente, pues sería lo que es los medicamentos de vigilancia, que son cefepime, etapenem, vancomicina, por ejemplo, ¿no? Y los de reserva, pues como última elección, que es colistimetato, voriconazol, tigecyclina, linezolida. Entonces, principalmente, pues este es un tema cortito, porque es principalmente eso, pero por eso agregamos otros temas que tienen relación con esto. Entonces, esta es la lista oficial. De hecho, todo el mundo pues ya la debería de conocer, y si no, pues la vamos a estar distribuyendo en todo el hospital para que todo el mundo la tenga o tenga conocimiento de ella. Siguiente, por favor. Bueno, esa es una parte de la bibliografía. Siguiente. Y bueno, entonces, ya derivado de esto y relacionado con el uso racional de los medicamentos, también hay medicamentos que algunos medicamentos provocan resistencia antimicrobiana. Esa también se considera una sospecha de reacción adversa. Siguiente, por favor, y por eso es que voy a hablar de lo que es farmacovigilancia. Hay un marco legal dentro del cual pues nos regimos. Pues primero, como primer punto, sería la Constitución política en el nivel más alto. De ahí seguirían lo que son las leyes, que sería la Ley General de Salud, de los reglamentos, reglamento mínimo para la salud, los acuerdos de antimicrobianos, por ejemplo, las normas, la norma de farmacovigilancia, expediente clínico, y de ahí pues se deriva también lo que es la FEAM, que es donde nosotros nos basamos más en lo que es farmacia, del suplemento dedicado a la venta y suministro de medicamentos. Siguiente, por favor. Entonces, farmacovigilancia es la ciencia que recoge, vigila e investiga y evalúa pues las sospechas de reacciones adversas que se presentan en medicamentos
productos biológicos y plantas medicinales. Entonces, también ahí para pedirles un poquito de su apoyo cuando ustedes detecten o encuentren alguna sospecha, incluso de ustedes mismos que consiguieron un medicamento, les prescribieron un medicamento y presentaron alguna sospecha de reacción adversa, pues también para que nos apoyen a reportarlo. Siguiente, por favor. Y bueno, para efectuar lo que es farmacovigilancia, pues hay una norma de la cual nos pasamos para hacer algunas actividades. Y bueno, para no ponérselas todas, pero pues el punto principal es el 7.1, que es sobre la notificación. Entonces ahí nos habla de que todos los profesionales de la salud tenemos la obligación de notificar todas las sospechas, eventos adversos y reacciones adversas, tanto las esperadas como las no esperadas, porque luego nos comentan, es que yo ya sabía que al paciente le iban a dar náuseas con ese medicamento. Sí, pero al final se le presentó la náusea, entonces nosotros tenemos que estar reportando eso. O yo ya sabía que al pasar multidiosina, pues iba a tener una lesión borrosa del paciente, ¿no? Entonces, sí, pero se presentó, entonces hay que reportarlo. Siguiente, por favor. Entonces, una reacción adversa, pues es aquel efecto que sea perjudicial y no deseado de los medicamentos. Entonces, y siempre y cuando sean las dosis empleadas, porque pues obviamente si es una dosis mayor, sería ya una toxicidad, ya no es una reacción adversa. Y si es una dosis menor, pues sería una infradosis, entonces no estaríamos cumpliendo con la dosis necesaria para requerir el efecto y obviamente ineficacia terapéutica, pero no por el medicamento, sino por la dosis que no se empleó correctamente. Y en el caso de, bueno, hablando ya sobre esto de las dosis, también cuando estamos tomando algún medicamento y no cumple con la eficacia terapéutica que se desea, eso también es una reacción adversa. Entonces, una sospecha de reacción adversa, entonces también tendríamos que estarla notificando. Y ahora se preguntarán por qué hay que estar notificando, y eso es algo que a veces piensan, bueno, ahorita estamos avanzando, pero se creía que notificarlo es algo punitivo y que entonces es porque estoy haciendo algo mal o es porque estoy haciendo una mala práctica. No, la mayoría de los medicamentos presentan o pueden presentar alguna reacción adversa, entonces no hay ningún problema con estarlo reportando. De hecho, es mucho mejor estarlo reportando, porque incluso aquí mismo nos pasó cuando nos mandaron un medicamento me parece que fue el ketorolaco, que cambió de dosis de laboratorio, y entonces empezó a presentar unas reacciones adversas. Entonces, eso nos ayuda para que nosotros estemos reportando esto y estarle notificando a nuestras autoridades para que pongan un poquito más atención en esta parte y estén enterados de que esta marca está produciendo tal reacción, mucho más que a lo mejor otra marca, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera es cuestión de precios, a lo mejor cuesta lo mismo. Pero entonces ahí se tomarían decisiones de cuál marca nos van a conseguir para nosotros tenerlos aquí. Y pues todo eso en beneficio del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, como algunos ejemplos de reacciones adversas, pues puede ser alguna inflamación, un rash, un prurito, entonces así cuando les ven, pero pues no son las únicas. Náuseas, incluso vómito, mareos, visión borrosa, dolor en el sitio de aplicación, aún después de aplicarse, porque obviamente les va a doler al principio, pero por ejemplo si ya pasaron 3 horas y sigue doliendo, esa es una reacción adversa. Entonces, siguiente, por favor. Y bueno, comentarles que las reacciones adversas a medicamentos no se pueden evitar, son inevitables que se produzcan, ¿no?
a veces, cuando ya saben que hay un medicamento que produce náuseas, pues ya por eso les prescriben, no sé, un acetrón, ¿no? Metoclopramida o difenidol, para evitar que se presente. Pero no quiere decir que no cause eso, ¿no? Sino que es algo que va a pasar por el simple hecho de estar utilizando el medicamento. Y pues de ahí pues hay errores de medicación, eso sí se podrían evitar, como algún error en la escritura o una mala interpretación de la escritura, no sé, una dosis, o al momento de aplicarlo, uno por otro, no sé, cosas, ¿no? Que esas sí se podrían evitar porque hay procesos que nos ayudan a evitar esos errores, pero en el caso de las reacciones adversas a medicamentos, eso es algo que puede pasar y que es necesario notificarlo. Como no sé si ustedes supieron que hubo un retiro de la ranitidina, por ejemplo. Ya no podemos utilizar ranitidina en el país, ya está en desuso, y eso fue a raíz de la gran cantidad de sospechas de reacciones adversas que se presentaron o que se notificaron más bien, porque por ejemplo en el caso de metamizol pues hay muchas reacciones adversas, en el caso de paracetamol por ejemplo hay muchas reacciones adversas, y en algún momento nos comentaban que cómo es posible que paracetamol es uno de los medicamentos a nivel nacional que presenta muchas reacciones adversas, y es uno de los, porque aparte que es un medicamento que se usa mucho. Entonces, a nivel nacional, pues todo el mundo reporta paracetamol, pero aquí en México nunca lo reportamos. Entonces, a veces nos acostumbramos a sentirnos mal, o a que sí, ya sé que me va a doler el estómago, sí, yo sé, pero necesitamos estar haciendo esos reportes para, pues no sé, proponer mejores formulaciones, no sé, a lo mejor los principios, los aditivos que usan en los medicamentos, pues a lo mejor son los que están provocando las reacciones adversas o algo por el estilo, ¿no? Entonces, para esforzar un poquito a la industria a que mejore sus formulaciones y haya una disminución de los medicamentos, ¿no? De las reacciones adversas a los medicamentos. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para enfatizar, pues las sospechas de reacciones adversas las pueden reportar a la página de COFEPRIS en el apartado que dice te hizo daño algún medicamento, y ahí las podemos reportar. Pero pues aquí en la institución contamos con bueno, nosotros tenemos para reportarlas hay una liga de acceso o una base de datos donde se reportan todas las reacciones adversas. Hay a veces a niveles institucionales. Nosotros contamos con una cuenta de Digiflow, así se llama la página, y estamos dados de alta como una institución donde podemos reportar todo lo que es las reacciones adversas. Entonces, es necesario que las estemos reportando, y por eso nosotros contamos con una extensión, la 1007, contamos con los formatos para podernos reportar, y nosotros como farmacéuticos les podemos apoyar al llenado del formato. Nosotros les explicamos cómo, pero nos ayuda mucho que ustedes nos digan, mira, a este paciente se le presentó esto, o yo al tomar tal medicamento me pasó aquello, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho. Siguiente, por favor. Y bueno, para reforzar un poquito lo que es la prescripción de medicamentos, siguiente. Igual, pues hay un tema legal que es la Ley General de Salud, en el artículo 28, donde dice quiénes son los profesionales aptos para prescribir medicamentos. Siguiente, que principalmente pues deben de tener una cédula profesional, ¿no? La siguiente es el reglamento de insumos para la salud, la receta médica
médica pues debe de contener impreso el nombre y domicilio completos y cédula profesional de quien prescribe. En el artículo 30, el emisor de la receta indica la dosis, presentación, día, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento. Siguiente, por favor. Y ya de ahí pues nos vamos a lo que es la NOM 004 del expediente clínico, donde también hay que cumplir. Siguiente. Y pues también tenemos lo que es los estándares para implementar el modelo en hospitales, que es el modelo de seguridad del paciente de financiamiento. Y de ahí pues también, siguiente por favor, tenemos el estándar MMU6 y el MMU6.1, donde habla de procesos de prescripción segura de medicamentos. Siguiente. Entonces ya más aterrizados. En la hoja de indicaciones de médicas tendríamos que cumplir con la dieta internacional número 1, que sería el nombre completo y la fecha de nacimiento del paciente. De ahí pues obviamente poner la fecha de prescripción, la hora, el nombre completo, firma y cédula del médico prescriptor. Siguiente. Y bueno, aquí el ejemplo no es de aquí, no se está. Pero es un ejemplo que a veces sucede, ¿no? Nos ponen medicamentos con un nombre comercial, entonces pues no debería. Y cuando hay errores lo enciman, entonces también ese es un error que no debería estar pasando. Siguiente. Y igual, cuando a lo mejor es una corrección, no se debería de tachar por las buenas prácticas de documentación. Entonces es cancelar y volver a escribir. Entonces ese tipo de cosas a veces pueden causar confusión. En el caso del anterior sí se veía a lo mejor que era 400, pero a veces eran 800 y le ponen 600 y ya no sabemos qué querían decir. Entonces eso nos podría provocar un error de medicación. Siguiente, por favor. Y en cuanto al medicamento, pues siempre debe estar el nombre genérico del medicamento, sin marcas. La presentación, si es ámpula, tableta, jarabe, la cantidad y dosis, la vía de administración y la frecuencia. Por ejemplo, paracetamol, frasco de 1 gramo, vía intravenosa, cada 8 horas. Siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de las abreviaturas tampoco deberían de existir, pero PRN se podría utilizar siempre y cuando se utilice correctamente. Por ejemplo, paracetamol PRN, tabletas de 500 miligramos, vía oral, cada 8 horas, en caso de temperatura mayor a 30 grados, por ejemplo, ¿no? 38 grados, por ejemplo. Pero no se vale que los paracetamol PRN, porque yo no sé si va a ser 500 miligramos, si va a ser 1 gramo, si va a ser IV, si va a ser vía oral, si va a ser en jarabe. Y en caso de qué, en caso de dolor, en caso de temperatura, ¿no? Entonces sí sería necesario que todo esto estuviera para evitar errores de medicación. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los medicamentos casa, que ahorita estamos trabajando en eso, son aquellos medicamentos parecidos o semejantes, ya sea por el sonido o por el aspecto. Entonces, no se debe subrayar eso, se debe colocar la leyenda LASA antes de la prescripción. Siguiente. De hecho, los médicos ya les compartieron el formato donde tienen los rubros y hay un rubro donde dice, donde está el espacio para colocarlo, si es LASA o si es alto riesgo. Siguiente. En esa, por favor. Perdón. Entonces, los medicamentos de alto riesgo se debería de colocar el AR antes del medicamento.
equivocadamente o en dosis no adecuadas, podría provocar un daño al paciente. Siguiente. Entonces, siempre que haya un medicamento con nombre parecido, la prescripción y la transcripción deben ser plenamente legibles, porque a veces a mí me ha tocado ver unas letras muy bonitas, pero están tan redonditas que las juntan todas y ya no se entiende muy bien qué dicen. Entonces debe ser legible para que no haya ningún error ni de la parte de enfermería, ni de la parte médica, ni de la parte de farmacia. Siguiente, por favor. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Solamente que faltó un apartado en el tiempo de duración del medicamento. Eso es bien importante porque es uno de los grandes olvidados. Además, dosis, frecuencia y el tiempo que va a durar el tratamiento. No me le agregaría eso en general. Entonces, muy bien. Sí, muchas gracias. Yo una pregunta. Sí. Los medicamentos de reserva que mencionó bueno, que menciona en su diapositiva, ¿están en el cuadro básico de la Secretaría de Salud? Sí, incluso tenemos existencia de gesitina y voriconazol, pero llegamos a tener existencia de polispinetosa. Y la otra pregunta, ¿la farmacovigilancia está abierta al público? Por ejemplo, nosotros, ¿no?, como personal del hospital, sin ser pacientes, ¿podemos registrar algún evento adverso? Sí, está abierta al público y ya cuando sucede así, el personal se comunica con ustedes. En el caso, por ejemplo, de aquí de farmacia, si un paciente llegara y nos comentara, nosotros le ayudamos a llenar el formato y sí lo puede reportar sin ningún problema, pero por medio de nosotros, siempre por medio de un personal. Ajá. Gracias. Sí. Si no hay más preguntas, pues, licenciada Cleña González López, le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy. Recuerden que queda grabada esta sesión para el Facebook Live y pues le damos un aplauso.